Pensé que hablaba. Bien, estamos hablando entonces de las características de la excitación y la inhibición. En torno a excitación mencionábamos los siguientes procesos: la apertura de los canales de sodio, la depresión de los canales de cloruro y potasio, y vamos a tener como respuesta el cambio del metabolismo interno de la neurona excitada, ¿no? En eso de que activa enzimas, produce la síntesis de proteínas, ¿no? Esos son los cambios metabólicos que está dando origen en la excitación. Muy bien, no solo vamos a tener respuestas en torno a excitación, tenemos un patrón de inhibición. ¿Cuál es el patrón de inhibición? Aperturar los canales de cloro. Si repito, sigo con mi voltaje de menos 65 milivoltios. Si digo, hay canales de cloro y el cloro es negativo, aporta carga negativa desde el exterior a la parte interior de la membrana, entonces estaba a menos 65. Se va a volver pues hasta menos 70 milivoltios, ¿no? Si se hará más negativo. Ese es un concepto de inhibición de la neurona. El aumento de la conductancia para el potasio también es otro de los conceptos de inhibición. Permite la difusión de iones potasio hacia el exterior, lo que causa mayor negatividad dentro de la neurona. Y la activación de enzimas receptoras, que van a inhibir la función metabólica, toda la función metabólica. Si estamos describiendo que en la parte de excitación vamos a incrementar la actividad metabólica y la síntesis de proteínas, ¿no? En la actividad de inhibición, lo que nosotros vamos a ir haciendo es propiamente disminuir esa función metabólica, ¿no? Y esa es la finalidad de la inhibición. No voy a tener una acción sobre la otra estructura celular, estoy inhibiendo de una a otra neurona. Tengo distintos tipos de neurotransmisores. Guyton lo que hace es clasificar estas sustancias químicas que actúan como transmisores sinápticos. Guyton dice que existen como 50 sustancias químicas comprobadas que actúan como neurotransmisores. ¿A qué familia generalmente pertenecen cada una de las familias o cada uno de estos neurotransmisores? Vamos a tomar como ejemplo los de clase tipo 1, moléculas pequeñas de acción rápida. Están la acetilcolina. Los de clase 2, que son conocidas como aminas, tenemos la noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina y histamina. Estos tres primeros que se sintetizan son análogos. El de clase 3, que son aminoácidos, el ácido gamma aminobutírico, la glicina, el glutamato y el aspartato, dentro de los aminoácidos que actúan como neurotransmisores, y otros de acción también rápida y molécula pequeña, como son el óxido nítrico. Tenemos diferentes neurotransmisores. Guyton va a mencionar en otro capítulo a las endorfinas, a la prolactina, a la leucina o las encefalinas. Otro que es el factor neutrófico derivado del cerebro. La angiotensina 2, la bradicinina, también actúan y son procedentes de otros tipos de tejido y actúan como neurotransmisores. Estos transmisores de acción rápida y molécula pequeña tienen una virtud, como la acetilcolina, por ejemplo, de poder ser reutilizados y reciclados, la parte de la colina. No se olviden que se sintetiza a partir de coenzima A y colina.
y la acetiltransferasa de colina es la que va a formar la acetilcolina. Y la acetilcolinesterasa es la que va a volver a separar la acetilcolina en la membrana o en la hendidura sináptica y volver a reabsorber la parte de algunas sustancias como son la acetilcoenzima A, ¿no? Entonces, acetilcoenzima A y colina forman la acetilcolina, y la colinesterasa es la que degrada la acetilcolina. De estos neurotransmisores, antes para acabar de mencionar estos neurotransmisores, la característica es que algunos de ellos, como la adrenalina, ya hemos hablado de la acetilcolina, la adrenalina se segregan en las terminaciones de algunas funciones estimulantes, excitadoras. ¿Recuerdan al locus coeruleus? El locus coeruleus que libera noradrenalina, situado en la protuberancia, el locus coeruleus, lo que ayuda a controlar la actividad del estado mental, la vigilia, ¿no? Entonces, algunos de estos neurotransmisores como la noradrenalina tienen esa función de activación. La dopamina, de la misma manera, en la sustancia negra, recuerdan, en la mayoría de los casos tiende a producir un efecto de inhibición y en algunos casos un efecto de activación. La glicina es otro neurotransmisor que actúa como inhibidor. El GABA, el gamma aminobutírico, también ácido GABA aminobutírico, también es otro inhibidor, por si acaso. El glutamato es un excitador, glutamato, es otro neurotransmisor excitador. La serotonina, que tiene una acción inhibitoria en algunos centros, como en las vías del dolor, actúa inhibiendo las vías del dolor. Esto es muy importante de la serotonina. Entonces la serotonina va a actuar inhibiendo las vías del dolor. Eso no me sirve para tratar qué sustancias, por ejemplo, me permiten ayudar a liberar serotonina, los derivados opioides, la metformina, ¿no? Entonces, y con esto colaborar a esa característica. Este óxido nítrico, que es uno de los últimos, va a ser un neurotransmisor que puede producir algo de excitación en la mayoría de las donde es liberado como neurotransmisor y cambia la excitabilidad por eso de la membrana, ¿no? Tenemos esta característica para describir, ya hemos citado esto que es en Fisiología 1, tal vez lo han mencionado, las concentraciones de sodio a nivel del líquido extracelular y las concentraciones de sodio a nivel del líquido intracelular. Esto nos hace recuerdo a ello. El potasio es bajo a nivel del líquido extracelular, sin embargo alcanza los 120 mil equivalentes a nivel intracelular. Lo mismo con el cloro, más cantidad extracelular y menos concentración intracelular. No se olviden que las características del sodio, lo que va a hacer es justamente para producir el potencial de acción, es salir de la parte de la membrana, dentro de la célula, salir hacia el líquido extracelular y disminuir la carga positiva de la célula. ¿Esto en qué factores? En la despolarización. Alcanzar valores en reposo menores a menos 65 voltios. La despolarización necesita de un valor de menos 45.000 voltios. Creo que tengo acá una imagen para mostrar dicha acción. Sí, acá está. Este es el reposo, menos 65 milivoltios. Voy a tener que una neurona excitada en torno a la entrada de iones como el sodio, lo que va a producir es aumentar la carga positiva, hacerlo más, acercarlo al lado más positivo y producir el potencial de acción en dicha neurona. En lo que respecta a una neurona inhibida, ¿qué hemos dicho? Se abren los canales de cloro, se hace más negativo. Miren, estaba en reposo en menos 65, va a llegar a valores de menos 70 milivoltios.
Hay dos conceptos en esto que es la organización del sistema nervioso, para entender a posterior todo lo que respecta a sumación espacial y sumación temporal. En la sumación espacial de las neuronas, miren esto que está mencionándose acá como sumación espacial. Lo que voy a tener es que una sumatoria de los impulsos. Cuando una sola fibra nerviosa estimula a otra fibra nerviosa, muchas veces la cantidad de sustancia neurotransmisora no es la suficiente. Quiere decir, con la concentración de acetilcolina para despolarizar a la siguiente neurona, solo se ha alcanzado valores de despolarización de 0.5 a 1 milivoltio. Con estos valores, si tenemos menos 65, ¿a cuánto vamos a llegar? A menos 64 milivoltios. Solo tenemos que, por eso, dentro de este fenómeno, en la sinapsis de una superficie neuronal con otra superficie neuronal, en la parte del axón, en esto de lo que han estudiado por anatomía axodendrítica, axoaxónica, recuerdan los tipos de sinapsis. Entonces, muchas veces, solo una neurona no es suficiente para generar el potencial de acción. El potencial postsináptico necesita valores de por lo menos entre 15 a 20 milivoltios. Esto necesarios para alcanzar el umbral. El menos 45 es el umbral, ya saben a qué se refiere el umbral en eso que han aprendido en Fisiología 1. El punto de no retorno es el umbral. Una vez que se despolariza, ya se empieza la cascada de despolarización y modificación intracelular. Entonces, acá necesitamos 15 voltios, 20 milivoltios, y a veces, como les decía, solo se liberan neurotransmisores que alcanzan entre 1 milivoltio. Por lo tanto, cuando se agregan impulsos o se amplifican en impulsos hacia un axón, pueden sumarse sus efectos. Entonces, no solo voy a tener un axón, 2, 3, y a esto se conoce como sumación espacial de las neuronas. La sumación espacial de las neuronas van a llegar a producirme un potencial de acción de aproximadamente entre 15 y 20 milivoltios, los necesarios para producir un potencial de acción. Este es el concepto de sumación espacial. Vamos con el concepto de sumación temporal. Cuando, lo mismo les decía, cuando una característica de una neurona estimula, muchas veces puede hacerlo en un periodo de un solo milisegundo. Un solo milisegundo. Un ms. 1 ms. Un milisegundo. Bien, entonces, en este tiempo, generar una sinapsis, una comunicación sináptica química, pero que sea insuficiente para generar la despolarización de la otra neurona. Lo que voy a hacer es que si en la misma sinapsis, no solo en un milímetro, en un milisegundo viene un estímulo, sino vienen estímulos a lo largo de 15 milisegundos. O sea, viene cada milisegundo, hay un estímulo. Cada milisegundo. Entonces, lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad de la membrana postsináptica para producir el potencial postsináptico, y esto se conoce como sumación temporal. Entonces, ha venido una primera estimulación, luego otra, sucesivamente, y eso está desencadenando en este circuito una sumación temporal. Eso es sumación espacial y sumación temporal. Ahora, los neurotransmisores pues no son eternos, no van a estar todo el tiempo los neurotransmisores en la hendidura presináptica.
a un tiempo determinado, la carga metabólica y los distintos neurotransmisores van a ir terminando con su secreción. Y vamos a llegar al concepto de fatiga. Entonces, repito, cuando el estado de excitación y la frecuencia de descarga es mucho mayor de que la célula pueda restablecer sus valores y niveles metabólicos, entonces este estado excitador muchas veces va a llegar al estado de fatiga, va a agotar todas las reservas metabólicas de neurotransmisores y va a llevar al concepto de fatiga sináptica. Las sinapsis excitadoras lo que están haciendo con esos potenciales de acción, que son muy sucesivos, es llevar a la fatiga sináptica. Y la fatiga justamente va va a hacer que desaparezca ese exceso de excitabilidad que está teniendo la neurona. Entonces, por eso esta cascada, ¿no? Vemos cómo una neurona tenía las características de estimulación y va a desaparecer, acá va a desaparecer la parte de la estimulación o de la excitación de la siguiente neurona. ¿Dónde sucede esto? Crisis epilépticas, ¿no? Crisis epilépticas. Entonces, en las crisis epilépticas, lo que vamos a tener propiamente es eso. Vamos a tener una fatiga de los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque en la crisis epiléptica hay una excitabilidad excesiva del encéfalo. Cosa que después de esa excitabilidad, que lo van a ver en sus pacientes con epilepsia, el paciente tiene sueño, duerme un día, duerme incluso 2 días. O sea, particularmente he visto pacientes que han dormido 2 días, han despertado, han comido y se han vuelto a dormir, ¿no? Entonces estaban en el servicio internados y lo que han hecho es dormirse para restablecer estos patrones de energía. Que, ojo, no solo las crisis epilépticas no solo me van a generar agotamiento energético, sino las crisis epilépticas también van a agotarme la energía de cada una de estas neuronas y la muerte de muchas de estas neuronas. Cada crisis epiléptica es un conjunto de neuronas que van a ir falleciendo, van a cesar su función. Entonces, dentro de algunas de las otras características que tengo que mencionar para la transmisión sináptica o que intervienen en la sinapsis es la hipoxia, ¿no? Uno de los factores que interviene sobre la disminución de la sinapsis es la hipoxia. Cuando hay menos oxígeno, la excitabilidad de la neurona también disminuye. Entonces, cuando basta que de manera transitoria en 3 a 7 segundos que se altere el flujo sanguíneo cerebral, entonces pueden ya llevarle a la persona a tener una interrupción del circuito encefálico, ¿no? De la excitabilidad de las neuronas. Esto apréndenselo y llévenselo a la tumba, lo de hipoxia y esto de acidosis y alcalosis. La alcalosis, primeramente vamos a tomar a este como primer ejemplo. La alcalosis lo que va a hacer es aumentar mucho la excitabilidad de la neurona. Cuando el pH, ¿cuánto digo que es alcalosis? 7.8 ¿será alcalosis o no será alcalosis? 8 ¿será alcalosis o no será alcalosis? Erika Coria, 8 es alcalosis, no es alcalosis. No hay Erika Coria. ¿Se ha dormido mucho calor? No hay Erika Coria. Brian. Sí, doctor. 8 es alcalino o ácido. Alcalino. Sí, el pH entonces cuando está en un valor de 8, si estoy hablando que la alcalosis aumenta mucho la excitabilidad de la neurona,
este tipo de individuos que desarrollan alcalosis metabólica va a tener convulsiones. Nada raro que cuando ustedes pidan un hemograma o pidan gasometría arterial es donde les va a salir el pH. Nada raro que el paciente que tenga este pH entre en convulsiones epilépticas debido a la mayor excitabilidad que tienen las neuronas. Porque dicho pH lo que hace es desencadenar el ataque epiléptico, ¿no? Contrariamente, la acidosis, ¿valores de qué? De 7. 7 es ácido o alcalino. Valeria. Cualquiera de las valerias, tengo 2 valerias. O las 2 si puede. No quieren responder las 2, ¿no? 0, pues. No hay Valeria, ¿no? A ver, vamos a matarnos. No les ha dicho su docente, ¿no? Doc. No, hasta que le voy a dar puntos de 100 me responde. Ya, la 7 es alcalino o ácido. 7 creo que es ácido todavía. ¿Y cuál es el pH neutro? 7.4 creo. Muy bien. Entonces, cuando tenga un paciente que tenga un pH de 7, puede ocasionar un estado comatoso, ya en 7, 6.9, 6.8, ¿qué será? Entonces, la acidosis lo que hace es desencadenar o disminuir la actividad neuronal. Es así que ustedes con las dietas cetogénicas pueden producir esto, sí, un estado comatoso. ¿Los diabéticos llegan a esto? Sí, porque utilizan ácidos grasos como fuente energética. Y por eso la acidosis diabética o acidosis urémica también en los insuficientes renales pueden llevarles al coma. ¿Por qué? Porque en una parte de Guyton, decía Guyton, que es la Biblia de la función del cuerpo humano, que la acidosis produce una disminución de la actividad neuronal. Hay fármacos también que producen dicha disminución de la transmisión sináptica. ¿Cuáles? Algunos que disminuyen y otros que excitan. ¿Cuáles son los que producen inhibición? Ahí están la glicina, los barbitúricos, ¿no? Entonces, los barbitúricos, clonazepam, diazepam, esto tiene un efecto contrario, que lo van a de seguro llevar en farmacología. ¿Cómo es que un barbitúrico, al tener un efecto inhibidor sináptico, luego tiene un efecto excitador? No, porque los barbitúricos liberan encefalinas y las encefalinas dan... si logramos vencer esa delgada línea de producción de sueño e inhibición neuronal, lo que hace el encéfalo es producir sus propios estimulantes, ¿no? Entonces ahí actúan como droga. Entonces, los fármacos como estos barbitúricos inhiben propiamente la actividad cerebral. Hay otros que estimulan como la cafeína, la teofilina, la teobromina, por ejemplo. ¿Dónde hay cafeína? Café, la teofilina en el té y la teobromina en el chocolate, ¿no? Por eso algunos con el chocolate están felices, hay excitación, ¿no? Todos sus circuitos ahí activos, no tienen este potencial o esta característica activadora. Vamos con el otro tema, que son los receptores sensitivos y estos circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Para entender esto, desde los receptores, cómo se modifican para generar un potencial de acción, tengo que comprender para entender sistema nervioso central. Nuestras percepciones de la parte del cuerpo, de la parte externa, ¿qué hacemos? A nuestro enamorado lo vemos, lo escuchamos, lo sentimos, ¿no? A nuestra enamorada. Entonces, ahí las características que todas las percepciones del medio externo que nos rodean generan estos patrones que hace un momento mencionado. Pero primero vayamos a describir todos estos tipos de patrones receptores. Uno de los primeros son los mecanorreceptores. Dentro de la clasificación de receptores sensitivos tenemos los mecanorreceptores, los de sensibilidad táctil cutánea, los de sensibilidad táctil profunda. Los de táctil cutánea, tenemos terminaciones libres, ahí está el número 1, terminaciones libres, están terminando libremente. Tenemos los discos de Merkel,
Aquí están mis discos de Merkel, número 2. Tengo mis terminaciones de Ruffini, ahí están los corpúsculos de Ruffini. Tenemos terminaciones encapsuladas, como las de Meissner y las de Krauss, ¿no? Ahí están encapsuladas, estas de Meissner y de Krauss, que generan un tipo de sensibilidad en torno a las vibraciones. Tenemos las características de los receptores profundos. ¿Cuáles son otros receptores superficiales? Antes, para empezar con los profundos, los de la órganos terminales de los pelos, se los llama estos receptores de los folículos pilosos. Guyton lo menciona como órganos terminales de los pelos. Tenemos profundos. Los de Pacini son profundos. ¿Bien? Van a estar los de Pacini. Mucho de lo que respecta a Ruffini también van a estar profundos. También están superficiales y también están profundos. Otros profundos. Tenemos los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Ambos por la vía espinocerebelosa dorsal, ¿no? Ambos, los receptores tendinosos y de Golgi. Tenemos otros receptores, mecanorreceptores, a nivel del oído, porque a nivel de esto que representa los receptores acústicos de la cóclea, ¿no? En la cóclea va a existir justamente el órgano espiral de Corti, que es un receptor acústico. Tenemos los receptores del equilibrio, las máculas, ¿recuerdan? De las ampollas de los conductos semicirculares, del utrículo, del sáculo, ¿no? Son receptores, pero son también mecanorreceptores. Mucho de lo que respecta a los varoreceptores en los senos carotídeos y en la aorta también son mecanorreceptores. Acá vamos a ir viendo esto que representa en el seno carotídeo y en el cuerpo carotídeo. Vamos a tener también varoreceptores, ¿no? Para percepción de la presión arterial, ¿no? Entonces ahí vamos a tener varoreceptores. Uno a nivel de la carótida y otro a nivel del callado de la aorta. No tengo graficado el callado de la aorta. Bien, retomamos entonces a los receptores. Esos son los mecanorreceptores. Ahora voy y analizo los termorreceptores. Los corpúsculos de Krauss actúan como los receptores del frío y los corpúsculos de Ruffini actúan como los receptores de calor. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos más o menos a unos 30 grados, nuestros corpúsculos de Ruffini deben estar, pues, a flor de piel, ¿no? Tanto calorcito que está haciendo en Cochabamba, ¿no? Los que están en Cochabamba. Vayan colocando nombre y grupo, vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Coloquen nombre y grupo, no se duerman, no se duerman. Coloquen nombre y grupo, nadie coloca nombre y grupo ahora. Ahí está, 1, 2, ahora recién. Entonces, los corpúsculos de Ruffini lo que hacen es detectar las sensaciones de calor. Los de Krauss están detectando el frío. Estos en general se conocen como termorreceptores. Muy bien, tenemos otros, se llaman los nociceptores, los receptores del dolor. Estas terminaciones libres son terminaciones libres, miren como hace un momento veíamos, diseñadas para ser los receptores del dolor. Tenemos otro que se llaman los electromagnéticos receptores. Tenemos los bastones, los conos, ¿no? Aquí están los conos y los bastones, como electromagnetorreceptores. Los haces lumínicos son los que están estimulando estos receptores y los conos y bastones convierten dichos haces lumínicos en un potencial de acción. Muy bien, tenemos otros que son los quimiorreceptores. Tenemos los del gusto, los botones gustativos a nivel de la lengua, ¿no? Ahí están las papilas gustativas. A nivel del olfato tenemos el epitelio olfatorio, ¿no? Ambos agarran las partículas químicas de la parte externa y lo transforman en un potencial de acción. Bien, no solamente están los quimiorreceptores a ese nivel, también hay los quimiorreceptores en estos que es el cuerpo carotídeo y cuerpo aórtico. Tanto el cuerpo carotídeo como el cuerpo aórtico son
quimioreceptores. Ambos quimioreceptores lo que van es interpretar los cambios de concentración de dióxido de oxígeno, de dióxido de carbono y oxígeno. Entonces el cuerpo carotídeo a través del nervio vago lo que hace en cuerpo carotídeo es interpretar las fluctuaciones de las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno. Sin embargo, el seno carotídeo y el seno aórtico tienen varoreceptores, hemos dicho. Varoreceptores estimulados por el nervio de Hering o parte del gloso faríngeo, ¿no? Recordamos entonces la parte anatómica para esta interpretación de receptores. ¿Qué otro tipo de receptores más tenemos? En la parte de la circulación o en la parte encefálica superior tenemos receptores a nivel del hipotálamo, receptores térmicos, ¿no? Recuerdan, entonces, para modificar las características de la eliminación de la propagación de calor, ¿no? Entonces, en el hipotálamo también tenemos receptores. ¿Qué es esta partecita o esta pequeña frase que es muy importante? El principio de la línea marcada. Cada uno de los receptores de los cuales hemos ido hablando, del dolor, la visión, el sonido, el tacto, ¿no? Cada uno, no es lo mismo pues el dolor que el tacto, ¿no? O sea, no es lo mismo una caricia que el dolor. Y no es lo mismo el estímulo visual que el estímulo auditivo, ¿no? Entonces, las sensaciones son diferentes. ¿Qué hace que los distintos tipos de estímulo generen un patrón de potencial de acción? Cada fascículo nervioso, cada fibra nerviosa está conectada a una de estas terminales, a uno de estos receptores. Entonces existirán varias fibras nerviosas que están en una zona del sistema nervioso o en una zona periférica. Entonces, como están en varias fibras nerviosas en una zona periférica, acá agarramos un pedazo de piel. Entonces, de un pedazo de piel van y salen varias fibras para llevar la información, ¿no? Varias fibras. El patrón de línea marcada es que si se estimula la fibra del dolor, la persona recibe el estímulo que la excita, ¿no? Entonces, por eso la electricidad o el calentamiento exagerado puede producir la estimulación de las fibras del dolor, sí, porque según su aplastamiento, las deformaciones de los receptores pueden excitarse. Entonces, cada una de las fibras tiene este principio de línea marcada. Lleva la información en torno a la percepción de la estimulación. ¿Y quién genera o qué tipo de patrones generan este tipo de información? Entonces, todos los impulsos sensitivos para el sistema nervioso surgen, 1, por deformación, 2, por productos químicos, 3, por cambios de temperatura, 4, por efectos de la radiación. Entonces, los de deformación mecánica, si hemos hablado de los termorreceptores, hemos hablado de los nociceptores, basta que exista el estímulo, entonces va a generar un patrón de estimulación. Hace rato les decía de línea marcada. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, según el estímulo, genera su tipo de información. No puedo mandarle por las fibras nociceptivas la información electromagnética, ¿no? Entonces, cada mecanismo de potencial que genera un potencial de acción en estos receptores modifica al receptor y traduce en un potencial de acción. Muy bien, nosotros vamos a ir describiendo cada una de estas características en torno
a uno de los receptores. Por ejemplo, vamos a agarrar al receptor de Pacini. Aquí vamos a ir mencionando, vamos a ir teniendo uno de los receptores. Se llama de Pacini. Entonces, dentro, aquí está, estos son los receptores. Entonces, dentro, lo que respecta a lo que hace Guyton es ejemplificar con este receptor de Pacini